Proyecto final, fisiopatología renal, caso 6. Paciente femenina de 79 años de edad que acude a la consulta por dolor abdominal intenso de tipo cólico localizado en el hipocondrio derecho. De inicio hace 4 horas. Se le diagnostica colecistitis aguda litiásica y la programan para cirugía. Los antecedentes personales son alergia al yodo, artritis de rodilla derecha tratada con analgésicos. El examen general de orina reporta proteinuria moderada. Se encuentra edema en ambos tobillos con Godet positivo. Se encuentra frote pleural izquierdo sin crepitantes o sibilancias, ruidos cardíacos rítmicos de buena intensidad, aumento de volumen y limitación funcional de rodilla derecha sin eritema. Los signos vitales se encuentran normales. Se le piden estudios de laboratorio. La biometría hemática reporta hemoglobina y hematocrito bajos. En el perfil bioquímico se encuentra glucosa, BUN, ácido úrico, colesterol, globulinas y fosfatasa alcalina altas, mientras que el calcio, cloro y sodio están bajos. El perfil inmunológico resulta positivo en patrón moteado para anticuerpos antinucleares y antiproteinasa 3. La proteinuria acompañada de la hiperlipidemia que presenta la paciente sugiere la presencia de un síndrome nefrótico, el cual se define como una proteinuria masiva de más de 3.5 gramos al día, hiperlipidemia con un colesterol mayor de 200 miligramos por decilitro, lipiduria, hipoalbuminemia menor a 3 gramos por decilitro y edema generalizado. Tomando en consideración el cuadro clínico y los resultados del laboratorio, se cree que el diagnóstico es lupus sistémico eritematoso. Es una enfermedad autoinmune en la que se generan anticuerpos antinucleares que desencadenan una respuesta inflamatoria generalizada causada por depósitos de inmunocomplejos. Es una enfermedad que puede ser aguda o insidiosa en su inicio, pero típicamente es una enfermedad crónica y remitente. El daño a la piel, articulaciones, riñón y membranas serosas es prominente. Sin embargo, virtualmente cualquier otro órgano del cuerpo puede verse afectado. El lupus es una enfermedad poco común con una incidencia de 1.8 a 7.6 casos por cada 100.000 mexicanos. Se presenta principalmente en mujeres de edad fértil, sobre todo en aquellas que usan anticonceptivos orales de manera frecuente. La sobrevida de 10 a 20 años es del 80%. Sin embargo, los pacientes con lupus tienen un índice de mortalidad 3 veces mayor en comparación con la población en general, con causas de muerte que abarcan desde infecciones hasta enfermedades vasculares. El lupus es causado tanto por factores genéticos y ambientales. En cuanto a los genéticos, los pacientes tienen mutaciones en genes del complemento de HLA, tirosina 10 y entre otros. La susceptibilidad genética conduce a una falla en la autotolerancia, por lo que los linfocitos B y T reconocen a los antígenos nucleares como ajenos. Por otro lado, los factores ambientales como rayos ultravioleta causan daño celular, exponiendo antígenos nucleares. Por lo tanto, los anticuerpos antinucleares sintetizados por los linfocitos se van a unir a estos antígenos y desencadenan una respuesta inflamatoria. Los procesos genéticos afectados específicamente son los polimorfismos en la vía inmune innata, los polimorfismos en vía de señalamiento de linfocitos, polimorfismos en genes que eliminan las células apoptóticas o complejos inmunes, polimorfismos en genes que influencian en la adhesión de neutrófilos y por último polimorfismos en genes que reparan el ADN. Los factores ambientales que producen lupus son la exposición a rayos ultravioleta, que van a producir una alteración del ADN y proteínas, infecciones a linfocitos B y T no propiamente regulados, por ejemplo el virus de Epstein-Barr, y fumadores de tabaco. Otro factor importante a considerar es el género. Así como se mencionó en epidemiología, el género femenino tiene mayor incidencia de desarrollar lupus. Esto se debe al efecto hormonal. Por ejemplo, el estradiol se une a receptores de linfocitos B y T y prolonga su respuesta. Además, tenemos genes en el cromosoma X como TREX1, la epigenética, y hay mayor respuesta a anticuerpos. Hablando de la fisiopatología, existen mecanismos de lesión tisular que están mediados por autoanticuerpos. La mayor parte de las lesiones viscerales están producidas por inmunocomplejos, que es el tipo de hipersensibilidad tipo 3. Además, los autoanticuerpos específicos para los eritrocitos, leucocitos y plaquetas opsonizan a estas células y favorecen su fagocitosis y lisis.
Para realizar el diagnóstico de la enfermedad es importante asegurarse que no se está utilizando algún tipo de droga que pueda generar el mismo cuadro clínico del lupus. Entre las principales drogas, de las más estudiadas, están la procainamida, la hidralazina y la isoniazida, que estas son las que tienen un efecto mucho más parecido, pero aquí está el resto en la tabla. Y bien, muchos de estos pacientes que toman este tipo de medicamentos resultan con anticuerpos antinucleares positivos en las pruebas serológicas, lo cual también se relaciona con la enfermedad, pero aún así hay características que difieren del lupus propiamente dicho. Como por ejemplo, pues obviamente las personas que toman los medicamentos no van a tener anticuerpos contra diferentes partes de la célula, como el DNA, y tampoco van a presentar hipocomplementemia en los estudios serológicos. Y obviamente al dejar de utilizar los medicamentos se van a mejorar todos los síntomas del paciente. Ahora, la siguiente parte del diagnóstico debe basarse en una correcta constelación de los hallazgos clínicos y de la evidencia que se tenga en los laboratorios. Por ejemplo, se menciona que con la presencia de 4 de los 11 criterios que ahorita se van a mostrar, presenta una sensitividad del 85% y de una especificidad del 95% para el diagnóstico de la enfermedad. Y de acuerdo con las investigaciones y la revisión, se hace el diagnóstico de lupus si existe nefritis lúpica en biopsia renal, así como anticuerpos contra el DNA y ANAS, o si, como mencioné anteriormente, el paciente cumple con 4 de las siguientes características, más un criterio inmunológico. Ahora, los estudios de laboratorio que son útiles para el diagnóstico de lupus, cuando se llega a sospechar, incluyen primeramente un hemograma completo, la creatinina sérica, un uranálisis con microscopía, la tasa de sedimentación de eritrocitos o la proteína C reactiva por aquello del proceso inflamatorio, un test de función hepática y un spot de proteína y creatinina, una tasa, además de un estudio de niveles de complemento sérico. Es útil debido a que con mucha frecuencia los pacientes que sufren de lupus tienen los niveles del C3 y C4 disminuidos. Esto como resultado del uso de dichos complementos por el proceso de la inflamación inducida, ¿no? Y además hay ciertos pacientes que tienen deficiencia hereditaria congénita de complementemia, entonces esto los puede predisponer más al desarrollo de la enfermedad. Pasando ahora a los estudios radiológicos o de imagen, se puede utilizar la radiografía y la tomografía computarizada, esto para monitorear enfermedades secundarias al desarrollo del lupus, como lo podría ser una enfermedad pulmonar intersticial, pericarditis, pleuritis, como es el caso que tiene esta paciente, y entre otro tipo de enfermedades. Las manifestaciones clínicas del lupus incluyen a la piel, las articulaciones, los componentes de la sangre, el corazón, los riñones, los pulmones y el cerebro. Una de las manifestaciones es la vasculitis, la cual se presenta debido a que los complejos inmunes circulantes pueden activar la cascada del complemento, causando así daño endotelial y provocando la activación de la cascada de coagulación. Además, los componentes quimiotácticos del complemento contribuyen a la inflamación de los vasos. Como se explicó anteriormente, la formación de coágulos puede llevar a un bloqueo en el flujo de la sangre hacia la piel y causar isquemia. Esto se presenta como un rash discoide que suele aparecer en las áreas expuestas al sol. Eventualmente puede llevar a la formación de cicatrices. El mismo proceso de isquemia aplica para las mucosas. La mucosa oral se ve privada del aporte de nutrientes, lo que ocasiona la muerte celular, provocando así la descamación, con la consiguiente manifestación de úlceras. Los pacientes también se presentan con fotosensibilidad. Los rayos UV causan inflamación de la piel, que se observa como el característico rash malar. Otro mecanismo por el cual se presenta eritema es debido al depósito de los complejos inmunes en la piel, entre la dermis y la epidermis. Esto también causa la formación de ampollas. Podremos observar esta característica principalmente en el área de las mejillas y el puente nasal,
dando así el nombre de alas de mariposa. Una de las principales manifestaciones del lupus es el desarrollo de artritis causado por el depósito de complejos inmunes en las articulaciones, que desencadena una respuesta inflamatoria en las articulaciones de las manos, muñecas y rodillas. Es importante mencionar que a pesar de que el paciente se presenta con artralgia, este no es relacionado con la destrucción del cartílago, por lo que no será una manifestación muy severa. Además de que suele tener una manifestación asimétrica, lo cual lo diferenciará de la artritis reumatoide. Los procesos de isquemia también pueden provocar manifestaciones neurológicas, debido al aporte sanguíneo que es necesario para el cerebro. Algunas de las manifestaciones son cefalea, ansiedad, psicosis, convulsiones, depresión, entre otros. Los complejos inmunes también se pueden depositar en las membranas serosas, lo cual se manifiesta en forma de pericarditis, pleuritis y peritonitis. En cuanto a las manifestaciones hematológicas, se presenta como anemia hemolítica autoinmune, en la que los anticuerpos se adhieren a la membrana de los eritrocitos, causando su destrucción, cuando estos pasan por los cordones de Billroth en el vaso. Otra de las manifestaciones es leucocitopenia, que se presentará en forma de infecciones recurrentes. También puede haber púrpura trombocitopénica inmune, por el mismo mecanismo que la anemia hemolítica autoinmune, presentada como hemorragia, hematomas, menorragia y epistaxis. Las manifestaciones clínicas renales se van a dar por un proceso de hipersensibilidad tipo 3, en el que se van a depositar complejos inmunes en diferentes partes del glomérulo. Se va a clasificar en 6 etapas diferentes, dependiendo del lugar en donde se depositen los complejos, así como en el tipo de manifestaciones que va a presentar y el grado de severidad de las mismas. La primera etapa se llama mesangial mínima y, como su nombre lo indica, involucra al mesangio en cantidades mínimas. Los depósitos se dan en estas células y llevan a una ligera expansión de la matriz mesangial. Como se puede observar en el esquema, los depósitos son escasos, por lo que las manifestaciones renales son prácticamente nulas y la tasa de filtrado glomerular se mantiene prácticamente normal. La segunda etapa se llama mesangial proliferativa, en la que los depósitos se pueden observar en el mesangio, y por lo mismo de que van a ser un poquito más, va a haber no solamente expansión de la matriz mesangial, pero también una proliferación de estas células, por lo que se va a ver un poquito hipercelular el glomérulo. Sin embargo, las manifestaciones clínicas no van a ser prominentes y la tasa de filtrado glomerular se va a mantener prácticamente normal. La tercera etapa se llama nefritis focal, y en esta los complejos se van a depositar subendotelialmente y en menor cantidad mesangialmente. Esto va a llevar a una ligera expansión de la matriz mesangial, pero sobre todo a una proliferación endocapilar. Es por ello que los glomérulos se van a ver hipercelulares y la tasa de filtrado glomerular en este caso sí va a estar afectada. Se llama focal porque solamente se van a observar depósitos en algunos glomérulos del riñón. Y la presentación clínica va a ser un síndrome nefrítico leve. La cuarta etapa se llama nefritis difusa y es básicamente una evolución de la nefritis focal. En esta, los depósitos siguen siendo subendoteliales. Sin embargo, como se muestra en el esquema, estos se depositan en mucho mayores cantidades que en la etapa previa. El daño al ovillo capilar va a llevar a una expansión mesangial acompañada de una proliferación celular. Esta hipercelularidad puede llegar a ser tan prominente que los ovillos glomerulares se pueden llegar a colapsar. Es importante recalcar que, como su nombre lo indica, en esta etapa el daño se va a observar en prácticamente todos los glomérulos del riñón, a diferencia de la etapa pasada en la que solamente una parte se veía afectada. Esto se va a presentar clínicamente como un síndrome nefrítico severo con alteraciones en la filtración glomerular. La quinta etapa lleva el nombre de nefritis membranosa.
Esta etapa difiere de todas las demás en que los complejos inmunes, en lugar de depositarse subendotelialmente o en el mesangio, se depositan subepitelialmente, provocando un daño a los procesos pedálicos de los podocitos. Esto va a causar un engrosamiento severo de la membrana basal glomerular en ausencia de hipercelularidad. El daño a los pedícelos, acompañado de este engrosamiento de la membrana basal, va a llevar a un síndrome nefrótico que se va a presentar principalmente como proteinuria severa. Como ya mencionamos previamente, se presume que la paciente cursa con un síndrome nefrótico por la proteinuria moderada que presentó en su examen general de orina y la hiperlipidemia que se encontró en su perfil bioquímico. Es por ello que se sospecha que el daño renal que esta paciente presenta es etapa 5, es decir, una nefritis membranosa. Finalmente, la etapa número 6 se llama nefritis esclerosante. Esta se caracteriza por una esclerosis glomerular difusa en la que el parénquima renal ya es prácticamente inservible. La tasa de filtrado glomerular se va a ver sumamente reducida y el paciente se va a presentar con una falla renal terminal que se va a caracterizar por un síndrome urémico. A pesar de que comúnmente el lupus tiene una sobrevida del 80% en una esperanza de 10 a 20 años, existen ciertas características que puedan ocasionar que esta sobrevida se reduzca al 50% en 10 años. Algunas de ellas son una creatinina mayor a 1.4 miligramos por decilitro, la hipertensión, sufrir de síndrome nefrótico con una proteinuria mayor a 2.6 gramos, anemia con una hemoglobina menor a 12.4 gramos, sufrir de hipoalbuminemia o hipocomplementemia, así como un estado socioeconómico bajo, tener trombocitopenia, tener involucro del sistema nervioso central, anticuerpos antifosfolípidos, ser de raza afroamericana o hispanoamericana y ser de sexo masculino. Las principales causas de muerte y complicaciones por lupus van a ser falla renal terminal, infecciones oportunistas, eventos tromboembólicos, principalmente ictus, enfermedad coronaria, linfoma no Hodgkin y por último hemorragia pulmonar. Para saber cuál es el tratamiento adecuado para cada paciente, es necesario saber en qué etapa de la enfermedad se encuentra. En caso de encontrarse en la primera etapa, es decir, cuando la enfermedad todavía está en un estado leve y sin falla orgánica, es necesario el uso de glucocorticoides tópicos para tratar el rash malar, el uso de AINES para disminuir la inflamación, de antimaláricos para la anemia hemolítica autoinmune, de analgésicos para la artritis y de protector solar para la fotosensibilidad. En caso de que el paciente ya se encuentre en una etapa un poco más avanzada, donde ya hay deterioro de la calidad de vida, pero aún no hay falla orgánica, al tratamiento anterior es necesario agregarle el uso de glucocorticoides sistémicos a dosis bajas para tratar con mayor eficacia la inflamación sistémica. En caso de que el lupus ya se encuentre en una etapa más avanzada donde ya hay falla orgánica, el tratamiento a seguir es el uso de altas dosis de glucocorticoides para tratar la inflamación, el uso de calcio para tratar la osteoporosis que se presenta como efecto secundario del uso crónico de glucocorticoides, terapia de reemplazo de estrógenos en caso de que la paciente esté en etapa de menopausia y de agentes citotóxicos. Bueno, ya en resumen, llegamos a la conclusión de que la paciente padece lupus eritematoso sistémico en etapa 5. Llegamos a esta conclusión porque presenta 5 de los 11 criterios necesarios para hacer el diagnóstico. En primer lugar, presenta una anemia con una hemoglobina de 11.6 miligramos por litro y un hematocrito de 33.9%. En cuanto al daño renal, se presenta con una nefritis membranosa, o lo que presumimos que es una nefritis membranosa, por la presencia de un síndrome nefrótico caracterizado por la proteinuria e hiperlipidemia, que ya se comentó anteriormente. Asimismo, el daño renal se puede observar por la ligera azotemia que presenta por una elevación de los productos nitrogenados, también encontrados en su perfil bioquímico. Por otro lado, también se encontró en la historia clínica que la paciente padece de artritis, que ya está en tratamiento, y a la auscultación
se encontró frote pleural, que es atribuible a la serositis que ya se mencionó previamente. Y finalmente, sus estudios inmunológicos presentaron anticuerpos antinucleares positivos. Entonces, ya juntando todos estos signos y síntomas, podemos llegar a la conclusión de que efectivamente la paciente tiene lupus en etapa 5, la etapa 5 definida principalmente por el tipo de daño renal que presenta.